Ahora sí. Gloria a Dios. Se escucha. A ver ahí se... Tengo problema con el internet, pido mil disculpas. Se está escuchando bien. Bueno, puse los datos, espero que me puedan durar hasta que termine la reflexión que voy a dar en esta noche. Bueno, saludo a toda la iglesia con la voz del Señor, pido mil disculpas porque no me anda bien el internet, ya venimos de hace unas semanas, unos días con el internet medio bajo, así que quiero pedirle mil disculpas a la iglesia, a los hermanos, amigos, los saludo con la voz del Señor, que el Señor me lo bendiga grandemente. Así que pido mil disculpas porque el internet no estaba andando bien. Puse los datos y espero que me aguanten hasta que pueda terminar este análisis, esta reflexión, que voy a dar una palabra para que podamos compartir, para que podamos fortalecernos. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete. Hemos estado un tiempo inactivos con el tema de los vivos. Pido mil disculpas y bueno, y así que estamos aquí nuevamente. El pueblo de Dios está necesitando comida, necesitando palabras, necesitando un poco de alimento sólido, ya que no se encuentra muy seguido el tema de los alimentos, el tema de poder estar fortaleciéndonos cada día, bien dice la palabra, ¿no? Así que quiero saludarlos con el amor de Cristo y hemos estado un poco convulsionados en estos tiempos porque estábamos en nuestro país y bueno, estuvimos todos un poco convulsionados, como quien dice. No voy a hablar de política, voy a hablar solamente de las cosas de Dios, pero sí cuento lo que estuvo pasando en nuestro país y también voy a contar lo que se ha visto para que entremos en este análisis y esta reflexión también de lo que voy a hablar, ¿no? Así que bendiciones mi hermana María Rosa, bendiciones mi hermano Gustavo Crespo, que el Señor me los bendiga grandemente y me los fortalezca día tras día. Amén. Entonces vamos a hacer un análisis, una reflexión en estos tiempos, en estos días. Realmente las redes sociales han estado muy a fondo con el tema de lo que estaba sucediendo, ¿no? Gloria a Dios. Así que antes de empezar esta reflexión que voy a dar, quiero contar un pequeño testimonio. Va a venir acorde con la palabra, ¿no es cierto? Entonces quiero contar un pequeño testimonio porque va a edificar a la iglesia lo que vamos a hablar en esta noche. Antes de que sea levantado pastor, estuve un tiempo con un pastor amigo, estuvimos trabajando en la iglesia y empezamos con una iglesia de cero. De cero, cuando digo de cero, él empezó a hacer las reuniones así en su dormitorio, corría la cama, paraba la cama y íbamos ahí y yo terminaba tarde de mi trabajo y me iba así a ese lugar porque había fuego en ese lugar, en esa casa, en ese dormitorio, siendo que me congregaba en otro lugar, ¿no es cierto? Y bueno, hemos pasado por un proceso de muchos años, y levantamos la iglesia, después nos fuimos a la cocinita, después nos hicimos una iglesia grande, hermosa, con techo de vigas y bueno, realmente para la gloria de Dios hemos trabajado grandemente desde cero en ese lugar, de los cuales yo fui levantado pastor, así estoy hablando de donde fui levantado pastor, el pastor José Luis Herrera. Entonces hemos hecho muchas cosas, muchas maravillas, muchos prodigios. Dios estuvo en el asunto ahí, eso es lo que le quiero decir. Pero resulta que yo dormía en un piso, siempre lo cuento como testimonio, dormía en el piso de una cocinita chiquita también, tenía un dormitorio, mis hijos estaban apilados, estaban acomodados, decía, acomodados uno arriba del otro.
Entonces, y yo predicaba del reino, predicaba de Dios, predicaba de prosperidad, predicaba de que Dios siempre estaba allí, de que había que ser dador alegre, que había que ser buen sembrador. Y yo creía en esas cosas y veía los frutos en la iglesia, pero no lo veía en mi casa, ¿no es cierto? No lo veía en mi casa, no veía los frutos en mi casa. Entonces yo veía todo eso y veía que yo dormía en el piso cuando hablaba del reino. Entonces un día le pregunto a mi pastor y le digo, ¿por qué yo estoy así en esta situación? Y él me dice, el problema es que no te lo propones, me dijo. Y desafiarlo a Dios, o sea, confrontarlo, si estás trabajando para la obra de Dios. Tal fue así que, bueno, me propuse en 30 días salir de dormir en el piso, ya tenía mi trabajo yo, mis hijos estaban uno arriba, todavía eran chicos, entonces me propuse salir de ese lugar a los 30 días. Cuando salgo a los 30 días de ese lugar, bueno, Dios nos preparó una casa hermosa de 2 pisos, con escalera de madera, 2 baños, uno arriba, otro abajo. Realmente Dios había bendecido grandemente y la plata había aparecido también, siendo que Dios había puesto su mano sobre la inmobiliaria, sobre los que me dieron la garantía, sobre todo, Dios había puesto su mano. Entonces entendí que si uno pone la confianza en Dios, si uno busca el reino de Dios y su justicia, comprendí que Dios está en el asunto, Dios puede ayudar, Dios no es que puede, Dios nos ayuda cuando uno busca el reino de Dios y su justicia. El pueblo de Dios hoy en día, dije en un principio que estaba un poco convulsionado con el tema de la selección y todo eso, ¿no? Y mucho pueblo ha quedado con temor, con miedo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que tenemos que poner la confianza en el Señor. Nosotros no dependemos de ningún gobernante, no dependemos ni de ningún partido político, ni de un lado ni del otro. Sí podemos opinar, podemos decir con qué espíritu trabaja uno, con qué es el otro, pero no a tal punto de ser fanático y no olvidarnos de las ovejas y no hablar de la palabra de Dios. Porque he visto ministros continuamente poner en sus redes sociales, continuamente poner, peor que un político, peor que una campaña política hacían. Y digo, y de las ovejas, cuando ellos hablan de dar coberturas para otras cosas, de acá, que allá, y yo digo, ¿y las ovejas? ¿Qué pasa con la palabra de las ovejas? ¿Qué le dan de comer política a las ovejas? No le dan de comer palabra de Dios, porque Dios lo que está queriendo el pueblo en estos tiempos es palabra de Dios, no está queriendo política ni acá allá. Nosotros no somos ni un partido ni el otro, somos cristianos, amados. Nosotros dependemos del reino de Dios y su justicia. Dios hasta aquí, a pesar, hemos pasado por muchos gobiernos, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y siempre ha puesto su mano sobre cada uno de nosotros, sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi economía, sobre mis hijos, sobre mi trabajo. Siempre ha puesto su mano porque hemos buscado el reino de Dios y su justicia. Nunca hemos buscado del favor de los hombres. Y como uno vive en esta tierra, sí tiene que estar acorde con las cosas de la tierra, tiene que ir a votar, tiene que hacer esto. Por supuesto que sí, nadie dice que no. Pero no entrar en un fanatismo como muchos han entrado, realmente dan pena, amado. Así está la iglesia hoy en día, dan pena porque nosotros no dependemos ni de un hombre ni del otro, dependemos de Dios. Dios es el que nos abre las puertas, la ventana de los cielos para ser bendecidos. Dios es el que nos abre la ventana de los cielos para que seamos prosperados. Dios es el que nos abre la ventana de los cielos para que tengamos un trabajo digno. Dios es el que nos abre la ventana de los cielos para que seamos sanados si estamos enfermos. Dios es el que está en el asunto. Pero si usted busca y apoya su brazo, todo su ser en un hombre, quiero decirle que le va a ir mal, no le va a ir bien. Porque usted no busca de parte de Dios. Usted está por los panes y los peces. Cuando fueron a Jesús, que Jesús hacía maravilla con los panes y los peces, dice que todos se saciaron. Y cuando el Señor empezó a hablar de la palabra, y qué sé yo, muchos empezaron ahí, porque iban por los panes y los peces, no iban por Dios, no iban por el creador de los panes y los peces. Entonces así está la iglesia hoy en día, amado. Ministros que van por los panes y los peces no van a buscar, gloria a Dios,
de que Dios va a bendecir. No, porque lo conocemos por sus frutos. Lo conocemos por sus frutos. Que sí podemos tener beneficios porque por ahí esto, una jubilación, que esto, gloria, está bien, sí. Todo es permitido por Dios y de parte de Dios. Pero yo voy a apoyarme en Dios, en el reino de Dios y su justicia. Y muchos cuando Jesús le hablaba una palabra dura, dice que agarraba y se iban. Y decía, pero escúcheme una cosa, dice, no puede, ¿qué palabra dura? Bueno, si se quieren ir, le decía Jesús, ahí tienen la puerta, váyanse. Porque no vienen por mí, vienen por los panes y los peces, vienen por lo que Dios le había dado de comer y de saciar, y porque había hecho milagros y maravillas, pero no habían ido por el Creador de los panes y los peces. Y así está la iglesia, está el pueblo de Dios hoy en día. Así están ministros que dan pena verlos y escucharlos. Dan pena que no tienen discernimiento espiritual de cómo están sucediendo las cosas y de por qué están sucediendo las cosas hoy en día. Porque Dios pone reyes y quita reyes. ¿O usted que toda esta cosa no cree que está permitido por Dios? No. Lo que pasa es que se pone tan fanático de una cosa y de la otra porque está buscando los panes y los peces para usted, para el bienestar, para ver si consigue un puestito allá en el Sanedrín o en aquel lugar. Lo que menos le interesa son las almas, amado o amada. Porque si le interesarían las almas, pondría, gloria a Dios, cosas de Dios, cosas de fortalecimiento para la gente, cosas de que se tienen que estar fortalecidos y arraigados, teniendo la certeza de que Dios está en el asunto. Yo he pasado con mi familia, hemos pasado por muchos gobiernos, pero gracias al Señor Dios siempre ha estado en el asunto y nunca nos ha abandonado. Y yo no me voy a preocupar si sube fulano o mengano, si sube un dictador. Si es de Dios y Dios me va a bendecir, que sea de Dios, de parte de Dios. Dios dice que cuando estaba Elías así, que se fue enojado después porque lo buscaban para matarlo, dice que los cuervos, amados, le daban de comer, los cuervos. ¿Y usted cree que a usted los cuervos no le van a dar un trabajo, los cuervos no le van a prosperar, no le van a dar un alimento diario? Porque Dios usa a esa clase de gente, amado. No, usted, gloria a Dios. Pero no, ¿qué va a pasar? ¿Que viene la dictadura? Sí, gloria a Dios. Es un problema de cada uno de nuestros gobernantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por nuestros gobernantes, por los que se fueron y los que están. Gloria a Dios. Nuestro trabajo es orar por ellos para que la tierra viva quieta y reposadamente. Lo dice la palabra. Gloria a Dios. Pero no, amados, no es así, no hay una rivalidad. Estamos hablando de las cosas de Dios, de palabra de Dios. Eso es lo que estamos buscando, es lo que está buscando el pueblo hoy en día. Hay un ejemplo claro en la Biblia de lo que ha pasado acá en la Argentina y yo se lo voy a dar aquí, gloria a Dios. ¿Y por qué de las cosas? Con palabra, no con fanatismo. No con religiosidad, no con estructura, no con fariseísmo, sino lleno del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo va a llegar y va a penetrar en su corazón, sabiendo que Él es el que va a hablar, y no voz de hombre. Gloria a Dios. Cuando el rey, gloria a Dios, Nabucodonosor, llevó cautivo al pueblo de Israel, lo tuvo 70 años cautivo. 70 años se llevó todo cautivo, aún los utensilios y las cosas que estaban guardadas en el templo, se los llevó allí donde estaban sus dioses. Lo dice la palabra, gloria a Dios. Y todo el pueblo de Israel fue llevado cautivo, allí, creo que Babilonia, si mal no recuerdo, ahí donde está Nabucodonosor, sí. ¿Me entiende? Y el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Pero Dios, gloria a Dios, permitió que sucedan esos acontecimientos por causa de la dureza de su corazón, por causa de la dureza del pueblo, porque el pueblo se había empezado a hacer ídolos, estatuas, cosas que habían subido y se habían acostumbrado. ¿A usted no se cree que lo que pasó hoy en día acá en la Argentina no es permitido por Dios? Porque los que se fueron y el pueblo que se había quedado también
no habían acarreado una maldición en sus vidas, en el gobierno, en la tierra argentina, no había una maldición por todas las cosas que habían sacado, gloria a Dios. Si bien eran gobernantes que nos daban beneficios, gloria a Dios, pero había una maldición por cosas que habían sacado que a Dios no le agradaba, gloria a Dios. Entonces vamos a ver a las cosas por su nombre como son. Y por eso fue llevado cautivo. Y por eso pasó lo que pasó al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios para volver a traer todo eso? Después de 70 años, toda esa gente, todos los utensilios del templo, tuvo que volver a usar a otra persona. Para que la tierra, dice que en los 70 años, dice que la tierra había reposado. Gloria a Dios. Entonces tuvo que usar a otro gobernante para que puedan de vuelta traer nuevamente a esa gente y que empiece a restaurar nuevamente los muros, las grietas, el templo, en sus vidas, en su corazón. En la Argentina tuvo que usar a otro gobernante, Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 44. Escuche esto que es importante. Isaías 44 dice así, y el versículo 28 dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo será fundado. Escuchen lo que estoy diciendo. Escuche esto. Grábenlo en su corazón. Dice el capítulo 45, dice así. Dice, así dice Jehová a su ungido. Lo llama ungido a Ciro, cuando es el rey de los persas. No es el rey de Israel ni el rey de Judá. Es el rey de los persas, del enemigo. Sin embargo, Dios lo llama a su ungido. Empieza a tener discernimiento, iglesia. Sin embargo, dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepa que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que pongo nombre. Sigue diciendo, por amor de mi siervo Jacob y de Israel escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. En el versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Quiere decir que Dios usó al rey Ciro y lo llama mi pastor y mi ungido. Y aún así el rey Ciro no lo conoció a Dios. ¿Y usted no considera que Dios pone gobernantes que pueden hablar de Dios y aún así no lo conoce a Dios? ¿No considera eso, iglesia? Empecemos a hablar las cosas como son. Pero Dios usa esa gente, gloria a Dios, para cortar las maldiciones que habían quedado atrás. Gloria a Dios. Y ustedes saben que había leyes que no eran, gloria a Dios, de parte de Dios. Y por eso la nación acarreaba una maldición y era necesaria cortarla por alguien, por sea quien sea. Por un ungido, Dios lo llama a mi pastor y lo llama a mi ungido, al rey Ciro. Pero aún así dice que no lo conoció. Pero aún así Dios lo llama a mi pastor y mi ungido. Y aún así Dios está en el asunto con ese varón. Está en el asunto con ese varón que está, gloria a Dios, movilizándose para los hijos de Dios. Vuelvo a decir, Dios pone reyes y quita reyes. Aún así Dios está en el asunto. Gloria a Dios. Bendiciones, mi hermano Hugo. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo
Sigue diciendo la palabra del Señor. Y vamos a volver de vuelta aquí. Estamos en donde... Acá está. Seguimos hablando de Ciro. Seguimos hablando de Ciro. El por qué Dios usó a Ciro, amado. El por qué Dios usó a un rey enemigo, al rey de los persas. ¿Por qué lo usó? Cuando también usó a Nabucodonosor para que todo el pueblo sea llevado cautivo. Ahora lo usó al rey Ciro para que el pueblo vuelva nuevamente, después de 70 años, vuelva nuevamente a restaurar el templo, vuelva nuevamente a restaurar la ciudad. Amén, hermano Hugo. Que Dios te bendiga, varón de Dios. Lo vuelve a usar. Y dice la palabra de Dios, aquí lo vamos a leer en dos libros que están juntos. Primero, dice, en Segunda de Crónicas, capítulo 36 y el versículo 22 dice, mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra también por escrito para todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey Ciro? ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey Ciro? Dios lo bendijo con cosas, pero también le dio un propósito para el pueblo de Dios. Le había dado un propósito para el pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál fue el propósito? Que el pueblo de Dios salga de cautiverio y vuelva a reedificar nuevamente las cosas de Dios que habían sido destruidas. A tal punto que dice, al lado en el libro de Esdras, capítulo 1, a tal punto que dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cuántas cosas de Dios han estado, gloria a Dios, manoseadas en estos tiempos? ¿Cuántas cosas de Dios han estado, gloria a Dios, que no eran de Dios? Y muchas veces nos poníamos contentos por la libertad que habían leyes, gloria a Dios. Pero nos preguntamos si a Dios le agradaba algunas leyes que habían sacado. Preguntémonos si a Dios le agradaba, porque estamos en tiempos donde a lo malo se lo llama bueno y a lo bueno se lo llama malo. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Necesitamos, iglesias, tener ese discernimiento de en qué tiempo estamos viviendo. Dios está usando, gloria a Dios, hoy en día, porque Dios está usando, a pesar de que no lo conoce a Dios, porque lo llama mi ungido, pero no lo conoció nunca, dice, a Dios. Pero está usando, ¿sabes por qué? Porque estamos entrando en tiempos proféticos para la Argentina. Estamos entrando en tiempos donde Dios quiere, gloria a Dios, que su tierra ya reposada quiere que empiece a restaurarse la iglesia. Cristo viene pronto y necesita su iglesia limpia, que sea libre de contaminación, que sea libre de fanatismo, de religiosidad, de ídolos, que muchos han tenido ídolos de políticos, ídolos en sus casas, ídolos en tantos lados, y después hablan de Dios. Y dice, porque Dios esto, porque Dios lo otro. No. Mentira. Dios no está en el asunto. Dios no está en el asunto. Dios usó al rey Ciro ¿para qué? Para que su pueblo empiece a reedificar nuevamente las grietas, los muros derribados. ¿O usted no cree que en la Argentina, gloria a Dios, por causa de todo lo que ha pasado, no había muchos muros derribados? Gente que no sabe para dónde ir, pueblo de Dios que no tiene una, gloria a Dios, allí una guía. Porque escucha a un ministro que dice una cosa, el otro dice la otra, y el otro dice, ¿y de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde Dios puede hablar de nosotros en nuestras vidas? Gloria a Dios. Necesitamos una iglesia que tenga discernimiento en el Espíritu. Pero dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Si usted espera en Dios, Dios lo va a fortalecer, amado. Dios lo va a levantar nuevamente. Dios le va a dar esa fuerza para que confíe en las cosas de Dios, a pesar de lo que pueda llegar a venir. Porque no todo es color de rosa. Pero si usted espera en Dios, si usted confía en Dios, si usted está en el asunto,
Si Dios está en el asunto. Necesitamos, gloria a Dios, que el pueblo tenga discernimiento. Nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, gloria a Dios, es así, tenemos que orar por la Argentina. Pero si nos entramos, gloria a Dios, así en lo que Dios está haciendo en estos tiempos y el porqué de estas cosas, gloria a Dios, es porque Dios, gloria a Dios, quiere que su pueblo empiece a restaurar nuevamente su vida. Mucho pueblo ha quedado, gloria a Dios, estancado. Hace poco Dios me había dado una palabra, gloria a Dios, de lava tus redes. Y escudriñando busqué lavar las redes. ¿Qué es lavar las redes? Gloria a Dios. Lavar las redes quiere decir acostumbrarse, o sea, ya está, ya no puedo pescar más, ya está, ya no puedo hacer más nada. Resignarse, esa es la palabra. Lavar las redes significaba resignarse. Y mucho pueblo de Dios ya se resignó. Ya está, y bueno, ¿qué va a hacer? Me aparté tantos años. Ya no hablo más en lengua, ya no busco de Dios, ya no leo la palabra, ya no escucho la voz de Dios. Hemos perdido hasta la afinidad de buscar, de escuchar la palabra de Dios. Santo es tu nombre. La iglesia tiene que volverse nuevamente a reedificar. Gloria a Dios, a reedificar. Y Dios usó a un rey pagano que era Ciro para que la iglesia pueda reedificar, porque dice, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Qué quería decir que suba? Que vayan, que vuelvan nuevamente a Cristo, al autor y el dador de la vida. No busque por otros lados, porque por otros lados no le van a dar nada. Dios es el que abre la ventana de los cielos, Dios es el que bendice. Dios es el que abre puertas. Yo no voy a abrir una puerta, no voy a ver si Dios no está en el asunto, amado. Voy a seguir haciendo vivo, voy a seguir predicando, me voy a ir a las plazas. Pero yo necesito que Dios esté en el asunto para poder hacer todas esas cosas, ¿me entiende? Y si Dios usa mi vida para este propósito, y mañana parto porque Dios cumplió su propósito en mi vida. Pero es así, iglesia. Necesitamos que la iglesia tenga discernimiento de los últimos tiempos. Dios está restaurando nuevamente, Dios está... que dice suba nuevamente, así, a donde están. Amén. Dios pone reyes y quita reyes. Gloria a Dios. Pero no podemos vivir con temor, como diciendo, vino, y bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tener que... Claro que sí, vivimos en este mundo, vivimos en este país, y vamos a tener beneficios de un lado y del otro. Y gloria a Dios, y hay que usarlo porque Dios lo permitió y Dios nos los dio. Pero sigo insistiendo que a los gobernantes también nos pone Dios. Entonces la iglesia tiene que tener ese discernimiento, como lo puso a Ciro, para que el pueblo nuevamente venga de estar cautivo y empiece a reedificar nuevamente sus vidas. En este caso, el templo, en este caso la ciudad. Dice en Esdras, que está al lado de Crónica, donde hablamos recién de Ciro, habla lo mismo, pero tiene un poquito más de condimento. Se lo voy a leer. Dice así. Dice, el decreto de Ciro, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. O sea que ya los profetas habían hablado. Muchos habíamos escuchado profecías. Gloria a Dios. De lo que iba a suceder acá en la Argentina. Pero quiero decir una cosa, dice así. Y despertó, dice, palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿A quién usó Dios para que dé la orden de que edifique la casa nuevamente? A un rey pagano, a Ciro. Y le dio la orden Dios. Y Dios lo llamó mi ungido. Y Dios lo llamó mi pastor. Pero la iglesia no tiene discernimiento. Santo es tu nombre. Dice así. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar, con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Iglesia de Dios, el mensaje de esta noche es que nosotros tenemos que volver a reedificar nuestras vidas, volver a reedificar nuestro corazón, volver a reedificar nuestro templo, que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos templo. Y el templo del Espíritu Santo en la iglesia, en hoy día, en estos tiempos, está destruido. Porque no se escucha voz de Dios, o se escucha muy poco. Necesitamos volver nuevamente, necesitamos subir nuevamente. La iglesia necesita buscar de Dios nuevamente. La iglesia necesita restaurarse. Un segundo. La iglesia necesita restaurar su vida. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir así que ya nos hemos olvidado de Dios. Y bueno, y Dios quiere, qué sé yo, no sé. Y andamos con temor, andamos con miedo. ¿Sabe por qué tiene miedo? ¿Por qué anda con miedo? Porque no confía en Dios. Pero la palabra dice, pero los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza. Entonces, si usted confía en Dios, tendrá nueva fuerza. Dice aquí, en Isaías 40:31, lo vamos a buscar. ¿Por qué no? Tiene que estar por acá. A ver. 40:31. Dice así. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, iglesia, busque de Dios, restaure su vida, restaure su corazón, restaure su templo, restaure la comunión con Dios nuevamente, diciéndole, Señor, mira, ya no te siento, Señor, ya no estoy sintiéndote, he perdido la comunión contigo. Y escucho solamente la voz mía diciendo qué voy a hacer, qué no voy a hacer, pero no escucho más tu voz. Restaure nuevamente la línea directa con Dios, iglesia. Cristo está a la puerta, dice. Él está a la puerta de su corazón nuevamente. Si usted abre esta noche su corazón, entrará a Él y cenará con Él, dice. El pueblo, gloria a Dios, que dice que lavaba las redes, dice que ellos se habían acostumbrado a no pescar más nada, se habían acostumbrado a la derrota, se habían acostumbrado al fracaso. Pero dice que aparece Jesús nuevamente así en el último capítulo de San Juan y le dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y no tenían nada para ofrecerle al Señor. Dice que no tenían nada, hasta que por allá dice que lo ve a Pedro que se había despojado de su ropa. Y ya Pedro había ido al mundo nuevamente porque fue a hacer lo mismo que hizo siempre, a pescar, pero no pescaba nada, porque pescaba solamente en su carnalidad nuevamente, como lo había encontrado Dios, no pescaba nada. Y por allá Jesús le dice que tira la red para tal lado, dice que sacaron mucha cantidad de peces. Y en eso dice que Dios los esperó, el Señor, y comieron un pez con él. ¿No es cierto? Lo restauró nuevamente. Gloria a Dios. Y muchas veces nos acostumbramos nosotros a perder, a que las redes de nuestra vida estén sucias. Y nos olvidamos de confiar en Dios. Dios en esta noche te dice, boga mar adentro, ten intimidad con Él. ¿Sabes para qué? Para que cambies tu forma de ser, que cambies tu forma de pensar, que cambies, gloria a Dios, que pongas su confianza en Él, en todas las cosas de la vida. Dios está queriendo eso, iglesia, en este día. Dios no quiere la muerte del que muere. Él quiere la vida. Él es el dador de la vida. Ha pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros. Así que, iglesia, amado, no me voy a extender más. Realmente es una palabra hermosa la que compartí. Y necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos bogar mal adentro. Necesita la iglesia bogar mal adentro.
tener intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que no nos contaminemos, para que las cosas de este mundo no nos absorban, mi iglesia. Es un tiempo donde tenemos que realmente fortalecernos día tras día. Cuando a David le robaron sus dos mujeres, dice que era Ahinoam y la otra, no me acuerdo de este momento, pero le roban sus dos mujeres y todo lo que tenía se lo roba el enemigo. Y él, en vez de ir y agarrar y querer matar a todo el mundo, no. Dice que primero se fortaleció en Dios. Nosotros, iglesia, necesitamos fortalecernos en Dios. Así que no me voy a extender más. Quise dar un ejemplo de lo que ha estado sucediendo y cómo bíblicamente Dios usa a un rey, gloria a Dios, pagano para bendecir a su pueblo. Así que, iglesia, agarre, fortalézcase, no tenga temor, fortalézcase en el Señor, bogue mar adentro, limpie sus redes y trate de restaurar las vidas de su templo, de su vida, de su casa, de su corazón, de su familia. Todo lo que el enemigo le robó, dice que después que se fortaleció David, que todo lo que el enemigo le había robado, dice que recuperó todo nuevamente. Así que es tiempo de recuperar, es tiempo de restaurar, es tiempo de nuevamente de levantar nuevamente las grietas de nuestro templo. Empecemos a sanar, iglesia. Así que vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Padre, por medio de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias, Señor, por haber permitido dar esta palabra, Señor. Una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra, Señor, de edificación, una palabra de restauración, Señor. Te doy gracias, Señor. Señor, bendice a tu pueblo, Padre Santo, que aquí está, Señor, pusilánime, con miedo, con temor, Señor. Bendice a su pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Fortalécelo, Señor. Levántalo, Padre Santo. Ayúdalos a confiar en ti, Padre Santo, Señor. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, Señor. Dejo todo en tus manos, protégelos, guárdalos, cuídalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, levanta a tu pueblo, Señor, así, restaura sus corazones, Padre Santo. Sé que todas estas cosas que han pasado han sido permitidas por ti, Señor, para que nuevamente la iglesia empiece a restaurarse, empiece a edificarse nuevamente, Señor. Dejo todo en tus manos, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer esa oración que yo siempre hago para los que no conocen a Jesús. Y si usted hace esta oración, después pase a cualquier iglesia evangélica, congréguese allí, así se fortalezca, pueda sanar su corazón. Repita conmigo estas palabras, diga: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados, los que he hecho voluntaria o involuntariamente, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Restaura mi casa, mi familia, Señor. Mi casa y yo te serviremos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Iglesia, quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración Los Sin Muros y Sin Fronteras. Nos estamos viendo más seguido. Ya va a haber novedades grandes en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor y que el Señor me los bendiga grandemente, iglesia.